pues quiero platicar con un periodista a quien respeto mucho. Yo tengo que decirlo con mucha claridad, no lo tenía en mi radar hasta que empecé a leer sus tweets. Uno de los periodistas que tiene más destreza en el uso de las redes sociales, Manuel Hernández Borbolla. Usted seguramente sabrá de quién le hablo. Él es periodista, trabaja para Russia Today, RT Noticias, la agencia del Estado ruso, que pues marca una diferencia informativa respecto de las diferentes agencias informativas mundiales, y también es una voz muy reconocida aquí en los medios mexicanos. Premio Nacional de Periodismo, ese que es el premio bueno, el que concede el Consejo Ciudadano, no el otro palín que uno paga para que le den la medalla, sino el que se concede por la calidad del trabajo periodístico, y además una voz ideológicamente próxima al progresismo, y que me parece de las pocas voces que tiene pues una cabeza llena de libros, que eso se nota mucho y se agradece mucho en este espacio. Vamos a hablar de un asunto que me parece fundamental. La disputa dura, fuerte, diría yo casi una guerra contra el viejo Parnaso intelectual que dominaba la discusión en nuestro país. Así que, sin más preámbulo, Manuel Hernández Borbolla, maestro, bienvenido. Muchas gracias. A este programa en Agenda. Te empezamos a conocer a través de tus tweets, en los que marcabas una postura muy clara respecto de las oligarquías que tienen a sus peones en los medios de comunicación. No ha sido nada fácil, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que no podemos entender el momento actual que está viviendo México y este cambio de régimen político si no le metemos ahí de repente un poco de teoría, ¿no? Y algunos componentes como la lucha de clases. A mí al principio, pues en mis años de universidad, pues se me hacía como muy confrontativo eso de la lucha de las clases, ¿no? Pero como me vas creciendo, vas viendo que efectivamente hay un grupo que ocupan lugares de privilegio en la academia, en los medios de comunicación, en varios sectores de lo que se llaman los aparatos ideológicos, con los cuales pues se contiene, se administra la ignorancia, se administra y se gestiona la información al contentillo de ciertos grupos, principalmente de las élites, y que si no entras dentro de ese grupo círculo de élite, pues estás relegado pues al silencio o a ser ignorado, este tipo de cosas, y pues dificulta mucho la labor en los medios, ¿no? Porque a final de cuentas, la mayor parte de los medios en México y en América Latina, pues pertenecen a los grupos oligárquicos. Entonces, todo lo que se salga de ese esquema o de ese discurso, de esa narrativa, va a ser muy difícil que pueda permear en los grandes diarios, en las primeras planas, en los programas de radio, en la televisión, y entonces, pues, le hacen creer a una buena parte de la audiencia o de la población que esa es la realidad, que su mundito, que su pequeña esfera de influencia, de poder, es la realidad, y tratan de convencer a los mexicanos, en este caso, que funciona así, ¿no? Esto se rompió un poco en el 2018 con algunos matices, pero por lo menos se permitió abrir algunos espacios de discusión, y ahora por eso están con el rollo de la polarización, qué terrible es, porque ellos pues preferían el monólogo neoliberal que estuvieron diciendo durante 30, 40 años, ¿no? Pero creo que a final de cuentas algo que ha marcado mucho pues es la manera en que este cambio de régimen político a partir de 2018, pues sí, como ahí sí coincido con el presidente López Obrador, pues sí fue lo de fuera máscaras, ¿no? Porque mucha gente que aparentaba ser progresista o tener ideas de izquierda, cosas de este tipo, pues se han visto más conservadores que muchos de los que ya conocíamos, ¿no? Creo que esta lucha que defines muy bien entre una casta, entre una muy, muy pequeña casta y el resto
de los grupos sociales se puede sintetizar muy bien en dos grupos en México. El grupo Nexos, que comanda Héctor Aguilar Camín, y el grupo Letras Libres, cuyo padrino es Enrique Krause. Estos dos grupos intelectuales, surgidos ambos del Salinato. Pues sí, del Salinato, pues se constituyeron en la única cantera de intelectuales en México. Y como bien dices, si no eres amigo de uno o achichincle del otro, prácticamente tu voz no existe, no solo en los ámbitos intelectuales, incluso en los académicos. Sí, pues es que cuando entiendes o cuando has leído gente que ha abordado estas cuestiones, para mí, por ejemplo, varios de las ideas que sostuvo Gramsci en sus libros, pues calzan perfectamente a la perfección, ¿no? Él hablaba de que la hegemonía no nada más se sostenía por la fuerza, el control de las Fuerzas Armadas, el control político de los aparatos de coerción, ni nada más por el poderío económico, sino que había un grupo encargado de ejercer esta hegemonía en términos culturales, es decir, hacer más dócil a la población para ser sometidos, ¿no? Así es. Entonces, pues eso es lo que han hecho esta gente durante 30 años. Lo que pasa es que ahora, con este cambio de régimen, cambiaron un poco las reglas del juego. Ven ahora en peligro algunos de sus privilegios que han obtenido durante 30 años de régimen neoliberal, y ahora pues están como muy nerviosos de perder esos privilegios o esa importancia, esa relevancia que llegaron a tener. Pero lo siguen controlando, es decir, el grupo Letras Libres sigue siendo la única voz intelectual en revistas, en periódicos, en radio, en televisión, en libros, es decir, ese monopolio no se ha desaparecido, Manuel. Sí, la mafia cultural, como yo le llamo, pues sigue latente, ¿no? O sea, porque está implícita o está metida en universidades, en editoriales, en medios de comunicación. Es decir, controlan muchas esferas de poder y no solo que en México, sino que también tienen nexos en medios internacionales, ¿no? Afines a lo que yo llamo la superélite globalista, que pues es un grupo de inversionistas, de políticos, de empresarios, con un poder inconmensurable que controlan buena parte de las discusiones o de la agenda política que se trata de imponer en varios países para que sean más fácilmente dominados por las potencias occidentales, ¿no? Entonces, pues obviamente este tipo de críticas no les gusta, entonces, y porque además acaba uno exhibiendo pues muchas carencias, ¿no? Una de las críticas recurrentes a este grupo pues es que no saben hablar más que de dos temas: crecimiento económico y democracias liberales, y eso pues de manera medio precaria, ¿no? Porque no entienden bien. Claro. O sea, me impresiona ver politólogos que tienen gran presencia en los medios hablando de que un decreto presidencial es un golpe de Estado. Dices, oye, pues pobres de sus alumnos, ¿no? Claro. Es una visión muy reduccionista, pero además muy tendenciosa de la realidad, ¿no? Es decir, construir el debate público a partir de nociones pervertidas, de nociones distorsionadas de la realidad. Sí, y a final de cuentas, pues defendiendo un proyecto político, ¿no? Que en el caso de México, pues fueron 30 años de neoliberalismo. Yo me acuerdo lo difícil que era cuando yo ya estaba escribiendo de esos temas desde 2010, por ahí, pues posicionar esos temas en cualquier medio de comunicación, ¿no? A mí me tocaron directores de periódicos que me decían, hay que leer menos La Jornada, ¿no? O cosas de ese tipo cuando uno proponía estos temas con datos duros, y demás, ¿no? Entonces yo me daba cuenta ahí cómo los temas relevantes pues los relegaban en la página 36 donde nadie se diera cuenta, y las agendas políticas pues iban en la primera plana, ¿no? Entonces pues para mí pues, digo, sí ha sido difícil, pero también ha sido un deleite poder haber visto pues cómo operan estos grupos desde dentro, ¿no? Luego durante una época dije, bueno, ya estoy un poco fastidiado de las mafias en los medios, me voy a cambiar a la academia a ver qué tal me va. Y pues para mi sorpresa es más o menos parecido cómo funciona. O incluso peor, ¿no? Pues porque los espacios muy igual. Los espacios en algunos casos están prácticamente cerrados a quienes no entren en este círculo de poder, de obediencia y de adoctrinamiento específicos, ¿no?
Sí, sí, y aparte son parte del mismo grupo. O sea, tú ves a los abajo firmantes del grupo Nexos o Letras Libres y pues son los mismos que están acaparando los institutos de investigación en las universidades públicas, en las privadas, en todos, ¿no? Entonces realmente lo que estamos es ante un proyecto político, un proyecto cultural de la derrotada oligarquía neoliberal que no se resigna. Pero lo que más me impresiona de este grupo pues es su incapacidad de hacer una autocrítica al desastre de país que heredaron, ¿no? Y que ellos mismos construyeron. Sí, 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 los medios y este grupo de gente pues son corresponsables de muchas de las tragedias que existen en México. En México no hubiera podido haber guerra contra el narcotráfico, ni García Luna, ni Felipe Calderón, si no hubiera habido el fraude de 2006, por ejemplo, ¿no? Que todo este grupo pues trabajó y operó y le metieron dinero y le metieron muchas horas de trabajo, energía y tiempo para ese tema y que no fue un caso aislado. Luego, por si quedaba duda, pues llegó el otro fraude de 2012, ¿no? Claro. Que también fue ahí cobijado por las élites. Claro. Entonces, pues eso explica mucho del México del que ahora se quejan y vociferan con una furia que no les habíamos visto antes. Entonces, me llama mucho la atención cómo ahora tratan de decir que el gobierno de López Obrador es igual de corrupto que los demás, pero ahora están ellos más enojados de lo que han estado toda la vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando ves que realmente pues es una farsa lo que están ellos tratando de impulsar, ¿no? Y lo que me preocupa, esa parte sí, crítica hacia el gobierno de López Obrador, pues es que yo creo que todo movimiento o todo cambio de régimen pues necesita construir instituciones nuevas. Yo no he visto que hayan surgido nuevos medios durante pues el mandato de López Obrador y me preocupa que todavía le sigan dando dinero, aunque recortado, pues a los mismos medios de siempre, ¿no? Televisa sigue recibiendo publicidad oficial, Televisión Azteca, Radio Fórmula es el caso que a mí más me impacta. O sea, yo no puedo creer que sigan financiando a López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a Chumel Torres y compañía, ¿no? Mientras hacen falta nuevos espacios para incluir otras voces que siguen estando relegadas porque el control de los medios de comunicación pues sigue en manos de esta oligarquía, ¿no?